Directos y apreciados amigos y amigas de Unimax Televisión, muy buenas noches, estamos ya en La Mira, capítulo número 14. Esta noche tenemos a nuestro invitado, el doctor César Alarcón Costa, quien representa como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, como candidato a nivel nacional por Partido Libertad, listas 11, a quien le agradecemos su presencia. Muy buenas noches. Doctor César Alarcón, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Muchísimas gracias. Dicho esto, ¿por qué y para qué la Asamblea Nacional Constituyente? Muchas gracias por la invitación. La Asamblea Constituyente es una oportunidad que el pueblo ecuatoriano se dio a sí mismo mediante la consulta de abril de este año, con un pronunciamiento categórico del 82% de los votos en esa consulta. Esta es una oportunidad que no se la debe dejar pasar. No podemos caer en repetir el absurdo del año 98, en que se elaboró, para vergüenza de todos los ecuatorianos, una carta tramposa. Es una oportunidad para reconstruir la patria ecuatoriana con un norte, para forjar el Ecuador de los emprendedores. Al doctor César Augusto Alarcón Costa lo conocemos por sus editoriales, una gran temporada las mañanas en nuestro informativo matinal UNX Noticias, lo propio en RTU Televisión. Gran parte de la población se identifica con su opinión, al menos de lo que hemos podido constatar aquí en la provincia de Tungurahua. En el ámbito de la salud se busca que la patria asuma la protección médica y alimentaria de la madre desde su estado de embarazo. Además, durante y después del parto, los niños, y ya vamos al tema de los niños, recibirán la protección social y económica del Estado. Efectivamente, en el Ecuador, y no solo en la salud, en muchos ámbitos, se da un espantoso desperdicio de recursos. Fíjese usted, con recursos del pueblo ecuatoriano existe hospitales y dispensarios del Seguro Social, hospitales y dispensarios del Ministerio de Salud, hospitales de las Fuerzas Armadas, hospitales de la policía y que tiene también policlínicos, dispensarios de los consejos provinciales, dispensarios de algunos consejos municipales. Todo eso con recursos públicos. Y esto es un desperdicio absurdo. Debería haber un solo sistema de salud público nacional, que además cuente con un solo archivo central de historias clínicas. Si alguien de Ambato se enferma en Esmeraldas, bueno, pues con una computadora alimentada por un cerebro central, ahí debería estar su historia clínica. Pero no, señor, en el Ecuador, si es afiliado va a un sitio, si no es afiliado a otro, no le atienden en ninguna parte, no hay medicinas, nada es eficiente y se desperdicia cantidad de recursos. ¿Qué planteamos nosotros? En la Constitución debe constar un solo sistema de salud pública nacional al que tenga acceso absolutamente todos los ecuatorianos, obviamente privilegiando sobre todo a las mujeres cuando son madres en su estado de gestación y a los niños, pero todo ecuatoriano debe tener acceso a un solo sistema de salud. ¿Estaríamos incluyendo dentro de este plan, dentro de este programa también a hospitales o clínicas privadas? ¿O cómo podríamos evitar aquello que desgraciadamente se vive mucho todos los días en nuestro país, cuando algún paciente tiene cerca una clínica, un hospital privado y por no tener el dinero suficiente se muere en busca de atención médica? Yo creo que los esfuerzos privados por compensar las carencias del sector público son positivas, pero que existen por la ineficiencia del sector público. Por eso es que hay que poner énfasis en el sistema central, nacional de salud, que abarque y dé servicios para todos. Con eso no tendríamos el problema de, a falta de lo público, acudir a lo privado, a veces con buenos servicios, a veces con deficientes servicios. Tenemos listo el reportaje acerca de parte de la vida, de la obra, de la preparación de nuestro invitado esta noche, el doctor César Augusto Alarcón Costa. De inmediato, observemos el trabajo de nuestros compañeros de Unimax Televisión. Con camisa de color azul y pantalón negro, el doctor César Alarcón Costa opinó para En La Mira. Aquí nos comentó entusiasta que nació en Guaranda un 17 de noviembre de 1953, hijo de Luis Alarcón y Rafaela Costa.
Sus estudios los realizó en la Escuela Fiscal Gustavo Lemos de Guaranda e Instituto Nacional Mejía de Quito, y en 1980 se doctoró en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Su actividad política la empezó desde muy joven, en la que conjuntamente con sus compañeros lucharon por la soberanía. Gobernaba el Ecuador el doctor José María Velasco Ibarra. Y recuerdo que en esos días los barcos norteamericanos piratas sin licencia entraron a nuestras aguas territoriales a pescar y fueron conocidos como los barcos piratas. En ese mismo día coincidíamos, el gobierno apresando a esos barcos piratas y nosotros encabezando la manifestación del Colegio Mejía para exigir que esos barcos extranjeros respeten nuestra soberanía. Fue una lucha precisamente en defensa de la nación. En tiempos de la FEU, en cambio, gobernaba el Ecuador la dictadura militar, y en esos años luchamos por la nacionalización del petróleo y se logró que el 80% de la renta petrolera quede en el Ecuador y solo el 20% vaya a las compañías extranjeras. Autor de varias obras y desde 1986 presidente ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, y a partir de 1996 editorialista de varios medios de comunicación, director nacional del Partido Libertad, Listas 11, de ahí que participó como candidato a presidente de la República, pues dice que su defensa siempre irá encaminada a los pequeños empresarios, que muy pocas garantías tienen. Efectivamente, porque han sido 23 años consecutivos, sin parar, que hemos estado trabajando en asesoría, en crédito, en pequeños cursos dedicados a la microempresa, y ahí hemos conocido el ímpetu de la mujer y el hombre honrado. Ahora el doctor César Alarcón Costa vuelve a liderar la lista de candidatos de su partido. Quiere llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que el reto no solo está en elaborar la nueva Carta Magna, sino en que ésta sea respetada. Porque no tiene sentido hacer un libro con declaraciones genéricas y abstractas destinado a empolvarse en los anaqueles de los estudios jurídicos. Repetir un libro como esos no tendría absolutamente ninguna razón de ser. La Constitución del Ecuador tiene que responder a las necesidades del Ecuador y básicamente de su población. Por eso es que a la Constitución tenemos que ir para defender y legitimar el derecho de la microempresa a progresar, a desarrollarse. Quiere defender sus ideales. Para ello presentó 11 propuestas, mismas que ahora son dadas a conocer en cada contacto con la gente. Sus recorridos son por toda la patria. Es tiempo de nuestra primera pausa en esta noche de En la Mira, capítulo número 14. Enseguida estamos de regreso con todos ustedes.